Buenos días. Vamos a hacer un primer repaso dentro de esta última sesión que es integración histológica. Vamos a hacer un repaso de los principales tejidos que vimos durante las 7 sesiones previas. Lo primero que vimos fue el tejido conectivo. El tejido conectivo era un tejido que servía para relacionar a los demás tejidos. Y ese tejido dijimos que, como era tan importante, podíamos separarlos en dos grandes grupos: los tejidos conectivos generales, que estaban en todas partes del cuerpo, le daban soporte a los demás tejidos del cuerpo, generales, o especializados, que por alguna razón eran especiales por su matriz, por su función, por alguna razón en especial. Especializados. Dentro de los tejidos conectivos generales, dijimos que para clasificarlos podían ser laxos o densos, y que la definición de laxo y denso dependía de si tenía o no tenía fibras, o más o menos que predominaran las fibras o predominaran algún elemento en el tejido que no fueran fibras. Cuando predominaban las fibras, era un tejido conectivo denso. Ese tejido conectivo denso podía separarse en regular si todas las fibras iban en la misma dirección, o irregular si las fibras iban desordenadas. ¿De qué dependía eso? De cómo tenía que soportar la tensión del tejido. Entonces podían ser regulares o irregulares. Y los que no eran densos eran laxos, bien sea porque predominaba la sustancia fundamental amorfa en la matriz o porque predominaban las células. Entonces dijimos que podían ser laxos. Dentro de los tejidos conectivos laxos dijimos, bueno, pueden haber células mesenquimatosas, lo cual los haría inmaduros porque son células poco diferenciadas y es un tipo de célula madre. Entonces pongamos los inmaduros y los maduros. Okay. Entonces tenemos tejidos conectivos generales, pueden ser densos, pueden ser laxos. Los densos pueden ser regulares o irregulares, y los laxos pueden ser inmaduros con células mesenquimatosas, y maduros pues con fibroblastos y otras células que ya están bien diferenciadas. Los laxos, habían dos tipos de laxos. O era el tejido mesenquimatoso como tal, que era tal en los embriones, que estaba presente en los embriones, era el tejido que daba origen a los demás tejidos conectivos, después repasamos los demás tejidos, y el tejido mucoide. Listo. Ambos tenían células mesenquimatosas, solo que el mucoide tenía células mesenquimatosas, pero tenía mucha sustancia fundamental amorfa y estaba en el cordón umbilical, en la pulpa del diente, especialmente en esas dos regiones. Y los maduros, dijimos, hay tejidos conectivos maduros que tienen fibroblastos y demás, pero además tienen muchos vasos. Esos tejidos conectivos laxos se llamaban areolares o vascularizados, y van a estar apoyando a los demás tejidos, a los epitelios. Vamos dándole aporte a los epitelios que eran avasculares. Vamos a ver un término en otro video que se llama la lámina propia. En el endoneuro, en el endomicio, en esas partes iba a haber tejido conectivo laxo areolar. Ténganlo muy presente. Areolar. Y también había un tejido conectivo laxo adiposo. Y el tejido conectivo adiposo, vuelve y juega, era laxo, pero habían dos opciones. Si los adipocitos tenían una sola gota de grasa, era un tejido conectivo laxo adiposo unilocular o grasa blanca. Pero si los adipocitos tenían termogeninas, proteínas tenían proteínas desacoplantes que en la mitocondria que permitían coger la grasa y generar calor a partir de ella, pues se llamaba grasa parda. Hay una grasa intermedia que llaman grasa beige, la verán en otros semestres. Esa grasa parda también la llaman multilocular.
tejido conectivo laxo adiposo multilocular. El otro adiposo era el unilocular y el otro tejido conectivo laxo maduro era el areolar, que es de los más importantes y probablemente en las placas que ustedes describan van a encontrar bastante de él. ¿Listo? Ok. En el siguiente video haremos los tejidos conectivos especializados.